Un saludo, queridos amigos, es un placer para mí copresentar esta presentación que tiene como título Ideas para promover el progreso planetario hacia la ciudadanía cósmica. La humanidad en su conjunto, y los seres humanos en particular, han recorrido un largo camino que nos va acercando lenta pero inexorablemente hacia la ciudadanía cósmica. Como humanidad, hemos pasado de la familia a los clanes, a las tribus y los pueblos, a los estados modernos y a la conciencia de pertenecer a un determinado colectivo más o menos numeroso. Los problemas planetarios a los que nos estamos enfrentando están llevando a que se despierte una tímida conciencia planetaria de, llamémosle, ciudadanos del mundo. Estos problemas, como son por ejemplo el cambio climático, las pandemias, la crisis energética, etc., solo se pueden abordar desde un punto de vista planetario. Es inútil que una sola nación o conjunto de naciones tomen medidas si el resto sigue empeorando el problema o no hace nada por solucionarlo. Parece que muchas personas están tomando conciencia de que vamos todos en el mismo barco y que hay que hacer todo lo posible porque nuestro planeta siga albergando a todos sus seres vivos, pues no hay planeta B al que ir. Como ha sucedido en toda la historia de la humanidad, los desafíos que conllevan los problemas nos están llevando a transformar nuestra conciencia para abarcar como hermanos a los que están más allá de nuestras fronteras, cultura y raza. En este proceso de expansión de la consciencia, que incluye cada vez más otros en el nosotros, al principio solo intervienen consideraciones puramente materiales o biológicas: el individuo, la familia biológica, el clan, la tribu, para después incluir consideraciones éticas: el pueblo, el Estado, el planeta. Pero en el libro de Urantia nos exhortan a ir aún más allá. Nos dicen que debemos vivir como ciudadanos del universo. Para ello, solo la visión religiosa, esa comprensión de que somos hijos de Dios y por tanto hermanos, nos lleva a la fraternidad basada en valores sólidos y al acceso a la ciudadanía y a la consciencia cósmica de que somos ciudadanos del universo y todos los hijos de Dios de cualquier parte de la creación son nuestros hermanos y compañeros en nuestro camino ascendente al paraíso. No podemos aspirar a cambiar el mundo nosotros solos, pero sí podemos llevar a cabo la tarea de ampliar nuestra consciencia y ayudar a los que nos rodean a que expandan la suya para ser ciudadanos cósmicos. Para ese fin, es importante ser conscientes de nuestra filiación divina por un lado y de nuestra interdependencia con la deidad del Ser Supremo por otro. Conforme vamos progresando espiritualmente, más se expandirán nuestros horizontes y más capaces seremos de ver el panorama completo y de obrar en consecuencia. Y hasta aquí todo está muy bien, pero ¿qué podríamos hacer cada uno para fomentar la ciudadanía cósmica en todos los ámbitos? Sebastián, ¿tú qué crees? ¿Por dónde se debería empezar? Bueno, muy buena pregunta, Olga. A ver, parece claro que el progreso planetario y la ciudadanía cósmica deben fomentarse en primer lugar en los individuos, que son los que trasladan sus progresos a las sociedades de las cuales forman parte. Todos, sin excepción, formamos parte de la gran familia de Dios y somos conscientes, por la fe, de que hay realidades trascendentes más allá de lo puramente material. Si queremos crecer espiritualmente, si queremos progresar, debemos hacerlo individualmente, pero también trasladarlo en forma de servicio hacia los demás y así propagar el virus benigno del amor. El servicio que puede impulsar el progreso planetario y fomentar la dignidad de la ciudadanía cósmica puede y debe llevarse a cabo en distintos ámbitos, siempre sobre la base de la paternidad de Dios y la hermandad de todos los seres humanos. Ejemplos de dichos ámbitos pueden ser espiritual, religión, económico, político o cultural. Como hemos visto en la introducción, el desarrollo de la ciudadanía cósmica
Va desde lo tribal, pasando por lo nacional, hasta llegar a la conciencia de ciudadanía planetaria y finalmente la cósmica. A nuestro entender, hoy día nos encontramos en una fase de conciencia nacional y de a poco entrando en una era de conciencia planetaria, muchas veces por efecto de problemas críticos que nos afectan y deben resolverse a nivel planetario. A continuación, queremos presentar algunas ideas de proyectos que pueden contribuir al desarrollo paulatino de la conciencia de la ciudadanía cósmica. Hemos intentado ordenar estas ideas, proyectos, según a qué fase de la transición de conciencia afectan, de la nacional a la planetaria a la cósmica. Cualquier efecto positivo en una fase anterior contribuye a avanzar el progreso planetario hacia el destino final de la conciencia cósmica. No podemos aspirar a ampliar la conciencia cósmica sin contar con una civilización con individuos de noble y buen carácter. Y para eso se debe empezar por casa. El libro Durantia deja claro en varias oportunidades la importancia de la familia como eje de la civilización. Su fomento y la preservación de la misma como institución es fundamental. Paso a citar. Aunque las instituciones religiosas, sociales y educacionales son esenciales para la supervivencia de la civilización cultural, la familia es el civilizador magistral. Casi todo lo que es de valor duradero en la civilización tiene sus raíces en la familia. ¿Por qué es tan importante la familia? ¿Qué efecto tiene la familia en la civilización? La familia es la unidad fundamental de la fraternidad, en la que padres e hijos aprenden esas lecciones de paciencia, altruismo, tolerancia e indulgencia que son tan esenciales para la realización de la hermandad entre los hombres. Pareciera entonces que la vida familiar contribuye grandemente no solo a la continuación de una sociedad en un país o región determinados, sino que puede contribuir a la conciencia planetaria. Ver fin del primer párrafo, la realización de la hermandad entre los hombres. Pero eso no es todo, incluso va más allá. Pero aún más, la verdadera familia, una buena familia, revela a los procreadores paternos la actitud del creador hacia sus hijos, mientras que al mismo tiempo estos verdaderos padres ilustran para sus hijos la primera de una larga serie de revelaciones en el ascenso del amor del Padre paradisíaco por todos sus hijos universales. Vemos pues cómo la familia es fundamental y abarca conceptos que van desde lo tribal, lo nacional, lo planetario, hasta finalmente la revelación del amor del Padre paradisíaco por todos sus hijos universales. Esto es, llegando a la conciencia de ciudadanía cósmica. ¿De qué manera entonces fomentar la familia como institución en la sociedad? Primero, por supuesto, está la familia de cada uno. Si uno tiene hijos propios, el caso está claro. Está en cada uno de nosotros tratar junto con nuestra pareja de ser los mejores padres que podamos ser para nuestros hijos. Es nuestro gran privilegio aspirar a ser una de esas primeras revelaciones, una de las tantas, del amor y sabiduría del Padre. Una idea sacada del libro Durantia es el así llamado consejo familiar, que le atribuye a los anditas y que Jesús también practicaba. La sociedad humana mejorará mucho si las razas civilizadas revierten más ampliamente al hábito de los consejos de familias practicado por los anditas. Estos no mantenían una forma patriarcal o autocrática de gobierno familiar. Eran muy fraternales y asociativos. Discutían libre y francamente toda propuesta y reglamentación de naturaleza familiar. Eran idealmente fraternales en todo su gobierno familiar. Además de la influencia directa dentro de un contexto familiar, también es posible hacer lo posible por fomentar métodos de educación positivamente civilizadores en nuestra sociedad y advertir o apartarse de los que no lo son. Uno puede recomendar, regalar, enseñar y participar en juegos, cuentos y pasatiempos que contribuyan positivamente a un crecimiento sano, autogratificación moderada y al mismo tiempo la adquisición de valores elevados, tanto en sus propios hijos como en otros, sobrinos, nietos, amigos de nuestros hijos o hijos de nuestros amigos. Existen hoy en día algunos libros escritos por lectores del libro Durantia orientados a niños que pueden ser usados directamente
o vistos como inspiración para producir materiales similares. Lo importante es aquí cuidar de, cito, dar a cada niño creciente la oportunidad de cultivar su propia experiencia religiosa y no forzarlo a una experiencia adulta ya hecha. Habiendo hablado sobre los niños, pasemos a los jóvenes. Pareciera que tratar con jóvenes adolescentes es una tarea más difícil que tratar con niños. Y con razón, el joven ya empieza a pensar más por sí solo. Se caracteriza por cuestionar el mundo en el que se encuentra y las figuras de autoridad. El joven quiere entender, ser independiente y que no le anden diciendo qué tiene que hacer o cómo pensar. Por otro lado, el joven quiere ser escuchado, entendido, pero sobre todo valorado. Todos lo queremos, pero el joven más aún. De niño, el valor propio no es algo que sea cuestionado. Un niño se sabe el centro del universo, desde su perspectiva. El joven va despertando a la cruda realidad de que esto no es tan así, lo cual provoca inseguridad. Una pregunta humana universal va tomando forma y comienza con la pubertad. Y esta es, ¿tengo valor como persona? Y su colorario, ¿quién o qué me da valor como persona? Así es como Jesús hacía sentir valorados a los jóvenes. Paso a citar. En la personalidad de Jesús había algo graciable e inspirador que atraía invariablemente a los jóvenes. A ellos siempre hacía sentir cómodos en su presencia. ¿Acaso el gran secreto de su popularidad con ellos consistía en el doble hecho de que siempre mostraba interés en lo que ellos estaban haciendo, aunque rara vez les ofrecía consejo, a menos que se lo pidieran? Aquí vemos cómo esta actitud del maestro combina las dos necesidades nacientes de los jóvenes: deseo de independencia, respeto a la individualidad y reconocimiento de su propio valor. Ser escuchado, ser apreciado, es una manera de comunicar. Tú vales. ¿Cómo podemos ayudar a los jóvenes a tener un impacto en el desarrollo de la ciudadanía cósmica? Incluso la educación laica podría ayudar a este gran renacimiento espiritual, si prestara más atención a la tarea de enseñar a los jóvenes cómo acometer la planificación de la vida y el desarrollo del carácter. La meta de toda educación debería consistir en fomentar y promover el objetivo supremo de la vida, el desarrollo de una personalidad majestuosa y bien equilibrada. Existe una gran necesidad de enseñar la disciplina moral en lugar de tantas satisfacciones egoístas. Aquí vemos cómo los autores se hacen eco de la idea de que desarrollar elementos no espirituales en la sociedad mediante el desarrollo en el individuo puede contribuir en última instancia al progreso espiritual del planeta. Cabe preguntarse, pues, ¿se enseña hoy día en nuestras escuelas cómo acometer la planificación de la vida y el desarrollo del carácter? ¿Se les advierte a los jóvenes sobre las satisfacciones egoístas que tan al alcance de la mano están hoy día? Pareciera que no, al menos no directamente. Está entonces en nosotros cambiar esto. Por un lado, se puede intentar cambiar el currículum escolar para hacer hincapié en estos aspectos. Pero hasta que esto no sea así, la tarea recaerá en personas, líderes y actividades extraescolares. Cualquier actividad con jóvenes, donde estos se sientan respetados, donde se les exija, pero se los valore, donde tengan una experiencia positiva consigo mismos y con sus congéneres, será del todo provechosa. Asimismo, existen hoy día figuras, popularizadas mediante plataformas como YouTube, que llegan a los jóvenes y tienen un impacto positivo en ellos, hablándoles de temas que quizás sus padres o sus escuelas no les inculcaron, como responsabilidad personal, disciplina, etc. Un claro exponente de esto es el profesor canadiense universitario de psicología Jordan Peterson. Un lector experimentado del libro de Urantia, miembro de nuestra comunidad, trabaja con jóvenes en colonias de vacaciones. Mediante actividades grupales deportivas y luego charlas con ellos, les inculca valores espirituales de hermandad elevados. Es mucho lo que se puede hacer por y con los jóvenes, si no se les deja de lado. Muchos de sus comportamientos aparentemente extraños provienen quizás de una mezcla de inmadurez, se encuentran después de todo en una etapa de transición, y todavía no haber encontrado buenas respuestas
a la pregunta de la valoración personal. Está en nosotros, con respeto, ayudarlos a encontrar el camino. Ellos son, después de todo, los que tienen en su mano transformar el mundo para mejor. Volviendo a la idea de la progresión hacia la conciencia cósmica, pasando por sus etapas anteriores, desde la tribal hasta la planetaria, se podría decir que en cada etapa la humanidad encuentra una respuesta diferente a la pregunta ¿a dónde pertenezco? ¿Quién es mi prójimo? Pareciera que nos encontramos en una etapa de conciencia entre la nacional y la planetaria. Cualquier iniciativa que mueva a las personas en su comprensión de pertenencia y deberes al prójimo, de una etapa a la otra, será beneficiosa para el progreso hacia la conciencia cósmica, hasta llegar al momento donde se ve realizada la aceptación regocijada de la ciudadanía cósmica y se da lugar a la comprensión del deber espiritual. Pareciera que nos encontramos en una etapa de conciencia entre la nacional y la planetaria. Cualquier iniciativa que mueva a las personas en su comprensión de pertenencia y deberes al prójimo, de una etapa a la otra, será beneficiosa para el progreso hacia la conciencia cósmica, hasta llegar al momento donde se vea realizada la aceptación regocijada de la ciudadanía cósmica y se da lugar a la comprensión del deber universal. Hay muchas maneras de ayudar a hacer este mundo mejor y mediante estas actividades promover la idea de que estamos todos juntos en esto y que los beneficiarios reciben solidaridad no por pertenecer a un grupo determinado, tribal, nacional, sino porque todos tenemos valor como persona, conciencia planetaria o cósmica. Concretamente estaríamos hablando de iniciativas como por ejemplo las que defienden los derechos humanos y luchan contra la explotación, las que ayudan a personas y o familias a salir de la pobreza, las que ayudan a damnificados por desastres naturales o las que permiten apadrinar a niños de bajos recursos, y un largo etcétera. Las actividades de la mayoría de estas organizaciones no promueven la conciencia cósmica directa o inmediatamente, pero contribuyen a fortalecer la idea de pertenencia y compromiso planetario para con la humanidad. Como creyentes podemos participar en dichas organizaciones no gubernamentales y también emular mucho de lo que hacen en nuestras comunidades locales. Ahora Olga nos va a hablar de la cultura. Adelante, Olga. Gracias, Sebastián. Voy a hablar ahora del material cultural. La cultura y el ocio no son neutros e inocentes, sino que siempre trasladan una cosmovisión o una visión de la vida concreta a los espectadores. Los productos culturales, como son los libros, obras de teatro, películas, etc., transmiten de manera más o menos explícita unos valores que son aceptados pasivamente en la mayoría de las ocasiones por los consumidores de estos productos. Muchas veces estos valores son superficiales y consumistas, frivolizan el amor entre las personas y transmiten una cultura hedonista en la que lo que importa es el aspecto físico y el placer por encima de cualquier otra consideración. Realmente se echa en falta que las enseñanzas del libro Durantia estén más presentes en la sociedad, ya que como mucho hay presencia de religiones institucionalizadas. Por ejemplo, en las sociedades occidentales, la cosmovisión cristiana. Pero en general, al menos en Europa, es descorazonador ver o bien hedonismo, el famoso carpe diem, o bien pesimismo existencial en los productos culturales. Frente a este fomento de una visión centrada en lo material y que es fundamentalmente atea, ¿no valdría la pena intentar contrarrestar el alud de cosmovisión cortoplacista y hedonista por la espléndida cosmovisión del libro Durantia? No necesariamente se ha de mencionar la fuente, pero publicar novelas, ensayos, material audiovisual y obras artísticas que transmitan las enseñanzas de nuestro querido libro puede provocar la reflexión de personas que se sienten insatisfechas con lo que las religiones institucionalizadas, el ocio y el consumo les ofrecen. Hay una cita en el documento 2 que es muy interesante al respecto y que dice: el desafío religioso de la época actual es para aquellos hombres y mujeres previsores, con visión de futuro y con perspicacia espiritual,
que se atrevan a construir una nueva y atrayente filosofía de la vida a partir de los conceptos modernos, ampliados y exquisitamente integrados de la verdad cósmica, la belleza universal y la bondad divina. Una visión así, nueva y justa de la moralidad, atraerá todo lo que hay de bueno en la mente del hombre y desafiará lo que hay de lo mejor en el alma humana. Muchos de aquí conocemos un ejemplo de éxito al respecto: las novelas del investigador ufológico Juan José Benítez, que novela la vida de Jesús en su saga Caballo de Troya, y que llevó a que muchos buscáramos la fuente de todo aquello y acabáramos llegando al libro. No son pocos los lectores que se han dedicado a la tarea de escribir libros, cuentos y otras obras inspiradas en las enseñanzas. Hasta ahora están teniendo un impacto modesto en cuanto a llegar al gran público, pero lo importante es que estas obras se creen. Con el tiempo habrá demanda de ellas y ahí estarán para referencia de generaciones actuales y futuras. Con el fin de ir introduciendo paulatinamente la cosmología urantiana en la sociedad, una opción interesante que explorar sería presentar las enseñanzas del libro a líderes con capacidad de influir a sectores más amplios de público. No se trataría solo de autores de libros, sino que, pensando en las generaciones más jóvenes, podría hacerse con los llamados influencers de YouTube, Instagram y otras redes sociales. En cuanto al intercambio cultural, los reveladores nos dicen en esta cita del documento 52: la fraternidad espiritual, la realización de la fraternidad social en vuestro mundo, depende mucho de que se lleven a cabo las transformaciones personales y los ajustes planetarios siguientes. La fraternidad social, la multiplicación de los contactos sociales internacionales e interraciales y de las asociaciones fraternales a través de los viajes, el comercio y los juegos competitivos, el desarrollo de un idioma común y la multiplicación de los multilingüistas, el intercambio racial y nacional de estudiantes, profesores, industriales y filósofos religiosos. En esta cita del libro, los reveladores nos dicen cuál es la manera de llegar a la fraternidad social mediante la fraternidad espiritual. En Europa tenemos un caso de éxito, de intercambio nacional de estudiantes que ha fomentado enormemente la fraternidad social y que son las becas Erasmus. Estas son becas que se conceden a jóvenes de estudios superiores y que permiten realizar una estancia de como máximo un año en un país de la Unión Europea. Estas becas han tenido y tienen un gran valor no solo educativo, sino experiencial, pues hacen que jóvenes universitarios de países de la Unión Europea se sumerjan en otras culturas e idiomas, confraternicen con otros estudiantes y amplíen así su visión del mundo. En la mayor parte de los casos, los que han disfrutado de estas becas guardan un hermoso recuerdo del tiempo que pasaron en otro país y conocieron a otros estudiantes de otros lugares. En muchos casos, estas amistades e incluso relaciones sentimentales perduran en el tiempo. El éxito de las becas Erasmus hace pensar que quizá podría hacerse algo similar entre lectores del libro de Urantia. De alguna manera, habría que fomentar que un lector pudiera alojarse en casa de otro lector durante unos días. ¿Con quién mejor para pasar tiempo de calidad que con otro lector al que le apasionan las enseñanzas del libro tanto como a nosotros? Y las ventajas serían múltiples. Por ejemplo, compartir las enseñanzas con lectores del libro de otros países, aprender la cultura local de gente local, fomentar el entendimiento entre personas de distintas culturas con un trasfondo común, que son las enseñanzas del libro. Y si trasladamos el espíritu de Urmia a esta iniciativa, ¿por qué no hacer un Erasmus urantiano, pero con creyentes de otras religiones? No se trata de convertir a nadie, sino de conocer y comprender a otras personas religiosas. Como dice el libro, hay que conocer las cosas humanas para poder amarlas. Y no podéis amar realmente a vuestros compañeros con un simple acto de voluntad. Se necesita un esfuerzo y toda iniciativa que ayude es valiosa. Finalmente,
Un ejemplo muy inspirador de cara a fomentar la fraternidad y de ese modo expandir la conciencia cósmica es la escuela de Urmia, de la que nos hablan en el libro, en el documento 134, en las secciones 3, 4, 5 y 6, en la que Jesús participó como maestro religioso independiente que no estaba adscrito a ninguna religión en particular. En la escuela de Urmia había todos los días enseñanza, discusión y debates relacionados con la religión. Estaba dirigida y patrocinada por Zimboitón, que por cierto jamás reveló cuáles eran sus creencias religiosas personales. En la escuela estaban representadas más de 30 religiones y cultos religiosos, que tenían en común el reconocimiento de algún tipo de deidad suprema. El respeto y la tolerancia eran la tónica general y se expulsaba de inmediato a quienes faltaran a las dos cosas. Tanto en aquella época como hoy día, es fundamental ayudar a reducir las brechas que nos separan. Para amar a otros seres humanos como hermanos, debemos esforzarnos por conocerlos mejor. Y una parte importantísima de nosotros son nuestras creencias religiosas y también la ausencia de ellas. Si bien hay muchas iniciativas interreligiosas en el mundo, el Parlamento de las Religiones del Mundo es una de las más conocidas, en junio de 2020, un grupo de 6 lectores hispanohablantes, 3 hombres y 3 mujeres, quisimos recuperar el espíritu de Urmia y crear un espacio de confluencia y fraternidad con otras religiones, manteniéndonos neutrales y sin manifestar nuestras creencias personales. Ese espacio se llama Ágora 2.0, en honor del Ágora o plaza de la antigua Atenas, donde los atenienses se reunían para discutir sus leyes y decidir el futuro político de su ciudad. El grupo Ágora 2.0 organiza conferencias virtuales quincenales en los que propone un tema que los ponentes de las religiones y doctrinas invitadas deben desarrollar de acuerdo con sus creencias. Hasta ahora han dado sus conferencias representantes de la fe Bahá'í, Hare Krishna, cristianismo evangélico, catolicismo, cosmovisión andina, sufismo, islam, movimiento Urantia, taoísmo, los ateos librepensadores y también representantes del budismo, del judaísmo y del sijismo. Gracias a esta iniciativa estamos aprendiendo mucho de otras religiones y creencias. Es rigurosamente cierto que todas las religiones tienen una gran parte de verdad en ellas. Y no solo eso, también estamos creando redes de amistad y buena voluntad con representantes de otras religiones, lo que nos invita a vivir la fraternidad de los seres humanos y el respeto hacia las creencias de otros durante estas reuniones. Y bien, yo creo que ya va siendo hora de plantear las conclusiones. ¿No te parece, Sebastián? Así es, Olga. Pasemos entonces a la conclusión. Como se suele decir, entre todas estas propuestas, no están todas las que son, pero sí son todas las que están. No hemos pretendido hacer una enumeración exhaustiva, pero sí dar unas líneas generales por las que todos nosotros, como individuos creyentes en la religión personal y comprometidos a servir a nuestros semejantes, podemos poner nuestro granito de arena en forma de servicio para lograr que toda la humanidad avance hacia la plena dignidad de la ciudadanía cósmica. Los ámbitos desde los que ejercer este servicio son múltiples y variados, de modo que cada uno puede elegir aquel para el que sienta que puede dar lo mejor de sí. Con la guía del ajustador del pensamiento, seguro que es cuestión de tiempo que surjan las oportunidades de servir allá donde seamos más aptos. Es el momento de pasar a la acción, y mejor acompañados que solos para sumar fuerzas y sinergias. ¿Vamos? Bueno, queridos amigos, vamos a pasar a responder a algunas de las preguntas que nos quieren hacer sobre nuestro tema, así que vamos a ello. The chat is now open, so please ask your questions. How beautiful it is when two siblings on the path join together. Both learned of the Urantia book thanks to the Caballo de Troya series by J.J. Benitez. Both also are IT professionals. Oh yes, Sebastian has once told us how exciting it is to think of these things
and to know that as members of the Urantia book community, we are actively participating in the beginning of a new planetary age. We initiate or contribute to a project. The project that you've been dreaming of may be your way of contributing to the Supreme Being. So, go for it. But in the meantime, let's move on to the questions and answers section. Bueno, y acá va la primera pregunta. ¿Qué características y valores creen que deberían tener un verdadero ciudadano del mundo que quiere desarrollarse como ciudadano cósmico? Bueno, muy buena pregunta. Estamos partiendo de la base de que es alguien que se entiende como ciudadano del mundo, que está a ese nivel, ¿no? Y que también tiene un cierto entendimiento de cosmología. Seguramente, bueno, un lector del libro Urantia, un creyente en líneas generales, un cristiano, alguien de religión monoteísta. Y la pregunta es, entonces, ¿cómo puede desarrollar su capacidad? ¿Qué características y valores? Bueno, tiene que ser alguien que tenga perspicacia cósmica, ¿no? Que entienda el lugar de este mundo en el cosmos, en el escalón siguiente o en el contexto en el que se encuentra, el lugar que está en el mundo, el porqué y sobre todo los orígenes y los destinos, que como sabemos es lo mismo. Entonces tiene que ser alguien que haya ganado de alguna manera o quiera desarrollar su perspicacia cósmica. Y para eso, el libro de Urantia está mandado a hacer. Si no me equivoco, si mal no recuerdo, es una de las razones por las cuales fue revelado, ¿no? El libro de Urantia, porque justamente amplía y profundiza en conceptos teológicos que ya teníamos por la Biblia, por revelaciones, pero profundiza de una manera que nos da capacidad para tener justamente una visión más amplia, una visión cósmica más amplia, una perspicacia cósmica más aumentada. Pero también esa visión y esa capacidad puede venir por otros medios, no sé, revelación personal, reflexión, lo que sea. Pero sí, tiene que ser alguien que logre de alguna manera tener una visión más profunda, una visión cósmica más profunda. Acaba la próxima. ¿Cómo se relacionan, desde vuestra perspectiva, los proyectos mencionados con esa llamada interdependencia que tenemos con el Ser Supremo? Bueno, bien. Creo que intentamos dejarlo claro en la presentación, pero lo voy a resumir otra vez un poco. La relación es que a través de estos proyectos, que son solamente ideas, y la humanidad va a tener miles de otros proyectos o iniciativas que van a hacernos avanzar hacia la ciudadanía cósmica. La idea es justamente que al avanzar Urantia como planeta o la civilización hacia las épocas de luz y vida, estamos contribuyendo a la realización del Ser Supremo, ¿no? La idea es hacer avanzar todos los planetas del sistema, hacer avanzar todos los sistemas, todas las constelaciones a luz y vida, y todos los universos locales, y así sucesivamente. Entonces, es una parte, es la parte que nos toca a nosotros acá en Urantia actuar, o que tenemos el honor de contribuir. Entonces estos proyectos, al contribuir a avanzar más o menos un poco
al planeta hacia las fases de luz y vida están también contribuyendo a la realización del Ser Supremo. Y somos todos parte del Ser Supremo. Así que esa vendría a ser la interdependencia. Yo aclaro que no soy un gran experto del Ser Supremo, pero esa vendría a ser para mí la relación, en mi humilde opinión. Y acá va una más. Si alguno de ustedes es padre o madre de familia, ¿cuáles son los mejores métodos que han experimentado en cuanto al fomento del cultivo de la propia experiencia religiosa en sus hijos? Como madre y como lectora del libro Durantia, siempre he procurado educar a mis hijas en los valores que aparecen en sus enseñanzas. Y no solo eso, sino que siempre las he animado a que piensen por su cuenta y a que tengan pensamiento crítico, a que no se crean todo lo que ven y todo lo que oyen, a que vayan más allá de lo meramente superficial y vayan a la profundidad de las cosas. Mis hijas han vivido toda su vida inmersas en las enseñanzas del libro Durantia, de una manera más o menos directa, y esto ha hecho que las enseñanzas se conviertan en una especie de trasfondo de la vida familiar. Como muy bien se dice en el libro, no hay enseñanza más potente que el ejemplo vivo, y ese creo que es el mejor método para fomentar la experiencia religiosa en los hijos, para cultivar esa experiencia religiosa. Y sobre todo creo que es importante aprovechar las situaciones del día a día para provocar la reflexión de una manera natural, que no sea algo que se vea como una enseñanza o como un adoctrinamiento, sino que forme parte de la vida familiar. Y otra pregunta más. ¿Creéis que trabajar en organizaciones a favor de causas benéficas podría resultar contraproducente en el sentido de dar pescado a los necesitados en lugar de enseñarles a pescar? Es una muy buena pregunta, sobre todo porque yo en épocas pasadas también pensaba así, pero hoy en día diría claramente que no es contraproducente. ¿Por qué? Porque hay necesidades inmediatas y hay necesidades a largo plazo y no se contradicen. Ambas son necesarias y hay que atender a ambas cuando hay una crisis, cuando hay un problema. Por ejemplo, si hay un incendio en una casa, uno tiene que apagar el incendio, uno quisiera, tiene sentido tratar de apagar el incendio, es una necesidad inmediata que requiere soluciones inmediatas, porque, no sé, pueden correr peligro vidas humanas o el incendio puede expandirse y ocasionar más daños materiales que lo que ocasionó hasta ese momento. O sea, es una necesidad inmediata que hay que atender. Y por otro lado, una vez apagado el incendio o constantemente, no sé, los gobiernos, las autoridades, municipios, lo que sea, piensan, bueno, ¿qué medidas se pueden adoptar para prevenir incendios en el futuro? ¿Qué materiales se pueden emplear? ¿Cómo se puede tener una fuerza de bomberos que acuda más rápido? Etcétera. ¿Qué medidas en los hogares? No sé, cableado, etcétera. O sea, hay pensamiento también a largo plazo, ¿no? O sea, hay también un pensamiento de atacar el problema de raíz. Y eso se aplica en muchísimas otras cosas. Hoy en día tenemos, pobreza, guerras, conflictos, desigualdades, etcétera, refugiados, enfermedades, la pandemia. Y para todo lo que estoy diciendo está claro que hay también necesidades inmediatas. Hay gente que necesita ayuda hoy, que se está muriendo de hambre hoy, que está en zonas de conflicto, guerras hoy, y que no se les puede dejar de lado con la excusa de no, pero hay que atacar el problema de raíz y a largo plazo. No, ambas cosas son importantes. Por lo tanto, uno no puede quedarse ni con uno ni con lo otro. No puede
dejar de pensar en cómo solucionar los problemas a largo plazo, porque entonces es un círculo vicioso que no se acaba más. Y por otro lado, tampoco uno puede desatender las necesidades inmediatas con la excusa o con la explicación de no, hay que solamente concentrarse en los problemas a largo plazo. O sea, me parece que no, y que hay lugar para las dos. Y acá una más. ¿Tiene alguno de vosotros una obra o producción personal cultural o literaria que obedezca al criterio que mencionan de creación cultural material a favor de la ciudadanía cósmica? ¿Podríais compartir vuestra experiencia en cuanto al impacto de la misma? En mi caso, llevo escritas 5 novelas que dan a conocer las enseñanzas del libro de Urantia de una manera más o menos explícita o densa. Lo que he pretendido con ellas no es dar a conocer el libro de Urantia en sí, como libro, sino mostrar un marco distinto, una cosmovisión y una manera de vivir distintas a las que aparecen en las creaciones culturales que son predominantes en nuestras sociedades. El objetivo es dar a conocer la cosmovisión urantiana y mostrar enfoques y respuestas que satisfacen el alma y que pueden calmar la sed de los buscadores de la verdad que no están satisfechos con lo que han encontrado hasta ahora. En última instancia, se trata de escribir o de crear aquello que nos gustaría leer o ver en otras creaciones culturales y que de momento pues no estamos viendo. Y en cuanto al impacto de mis creaciones, aunque haya sido modesto en cantidad, yo creo que sí que ha sido abundante en calidad. Sé que hay personas que han llegado a ser lectores del libro gracias a mis novelas y otras que se han planteado muchas cosas sobre las grandes respuestas de las grandes preguntas de la vida en las que hasta ese momento no habían pensado. Tengo familiares cercanos que me han dicho que mis libros les han traído mucha paz interior. Y creo firmemente que todo esto puede ayudar a que todas esas personas tengan un cambio de conciencia y que den un paso adelante hacia la ciudadanía cósmica. Y otra pregunta más. ¿Cuál ha sido la experiencia más valiosa y gratificante que has tenido, Olga, en Agora 2.0? Si tuviera que elegir una experiencia valiosa y gratificante, es el de experimentar en primera mano la fraternidad entre personas con las que no comparto las mismas creencias. Como en todo, no es lo mismo la teoría que experimentarlo, que vivirlo en primera persona. Aunque sí que es cierto que hay aspectos de las creencias de otras religiones y cosmovisiones que no me satisfacen, ni intelectual ni espiritualmente, sí que he podido comprobar que hay personas satisfechas con la religión o la doctrina que profesan y que viven sus vidas con sentido y con voluntad de servicio, que al fin y al cabo es lo que importa. A veces tendemos a pensar que nuestra religión es la única que es fuente de sentido y de respuestas, y tendemos a olvidar que hay otras personas que viven felices en su religión y contribuyen a su manera a la fraternidad de la humanidad, con lo cual pues está más que bien. Y aquí hay otra pregunta más. Veo que hay excelentes ideas e intenciones, pero ¿qué les parecería crear realmente una propuesta de currículum basada en los valores del libro de Urantia con el nombre de Manual de Ciudadanía Planetaria, Universal o Cósmica, para que se imparta en las escuelas de todo el mundo? Bueno, bien, yo no sé si entendí bien la pregunta de que este currículum con este nombre se la presentaría en las escuelas, o si vendría a ser un documento que permanece con este nombre en la comunidad urantiana y que se presenta de alguna otra manera a las escuelas. Si se trata de formar un currículum
con este nombre y presentarlo a las escuelas, en mi opinión personal, y espero me disculpen, no me parece una buena idea. ¿Por qué? Porque simplemente por el nombre es algo, o sea, estamos hablando de conceptos, de palabras, conceptos que hoy por hoy no tienen cabida en el mundo de la educación secular. Yo lo que haría es otra cosa. Lo que haría es buscar en el libro de Urantia los conceptos que fomenten a una civilización mejor, conceptos que ayuden al desarrollo del carácter, justamente como lo hablábamos en el texto, que los hay. Si se los busca, los hay. Hay una parte bastante amplia sobre el fomento de la civilización. Buscaría esos conceptos, las ideas de fondo, y por otro lado buscaría entonces en los pensamientos de nuestros educadores, pedagogos, filósofos, pensadores urantianos, ¿no? Y trataría de entonces ver por un lado cuáles de los pensamientos de estas personalidades humanas, estos pensamientos humanos, son compatibles con el libro de Urantia, y también qué conceptos del libro de Urantia pueden ser presentados con las palabras, investigación, lo que sea, de pensadores humanos. Entonces, teniendo esta combinación, trataría de presentar ideas sacadas del libro de Urantia o compatibles con el libro de Urantia o que ayudan a las ideas del libro de Urantia, pero en palabras y conceptos y basándose en la autoridad de mentes humanas. Entonces, eso, por supuesto, tendría bastante más cabida que presentar algo con el nombre Manual de Ciudadanía Planetaria, Universal o Cósmica. De alguna manera estaríamos enviando a las escuelas un caballo de Troya, ¿no? Valga la referencia a los libros que tanto ayudaron. Sí, a mí me parece que esa sería la idea en cuanto a esto, y se puede aplicar también esta idea de presentar cosas del libro de Urantia usando pensamientos humanos para muchas otras cosas también. Pero en particular, para esta pregunta, me parece que esa sería la manera de proceder. Y otra pregunta. ¿Se podría visualizar la fraternidad del hombre en estos proyectos como la antesala a la ciudadanía cósmica? Por supuesto. Además, es una antesala totalmente necesaria. No se puede llegar a la ciudadanía cósmica sin ser consciente de pertenecer a la fraternidad de los seres humanos que habitan este planeta. Como hemos expuesto en la introducción de nuestra presentación, los mortales vamos pasando por una serie de etapas en las que la idea de hermano y hermana se va ampliando desde los lazos puramente biológicos y de parentesco hasta los lazos fraternos de la hermandad espiritual. Una de esas etapas es la fraternidad de los que habitamos en este planeta, pero no es la última etapa. Ya en el libro de Urantia nos exhortan a que practiquemos la fraternidad con todos los seres que pueblan el universo de universos, la ciudadanía cósmica, que esa sí es la etapa final. Y aquí una más. ¿Qué debemos hacer en el día a día para fomentar la transformación que Urantia necesita? Bueno, es una
Excelente pregunta. Es una pregunta simple pero profunda. Y no es muy fácil de resolver. Pero creo que la respuesta también es, me parece que también es simple y profunda. Creo que lo que podemos hacer es, como dice el libro de Durantia, estudiar, no leer, sino estudiar la vida de Jesús y también seguir un poco la indicación de usar su vida no como ejemplo, sino como inspiración para nuestras vidas. Dice el libro Durantia algo así como que nosotros no deberíamos aspirar a vivir su vida, sino de vivir nuestra vida a nuestra manera, de la manera que Él vivió su vida a su manera. Pero inspirados por la vida del Maestro. Y creo que al hacer esto, también tenemos que tener no solamente amor y compasión por los demás, sino empezar por tener amor y compasión por nosotros mismos, ¿no? El dicho dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y amar también implica ser compasivo. Entonces, ver mientras hacemos este intento de vivir nuestras vidas inspiradas en la de Jesús, también ser compasivos cuando descubrimos nuestros límites humanos personales, por la razón que sea. Cada uno de nosotros tiene algún límite, sea por su propia historia personal o circunstancias o lo que sea. Y en la medida de lo posible, aceptarlos y tratar de resolverlos, mientras estamos acá, crecer como personas para poder tener una vida más abundante y también ser de más beneficio a los demás y poder realizar un poco mejor esta idea de vivir nuestras vidas como Él vivió la suya. Pero en definitiva es eso, para resumir, creo, o para ponerlo en pocas palabras, día a día vivir su vida, en nuestra vida como Él vivió la suya, y realizar a nivel personal un poco esto de el crecimiento de la conciencia cósmica. Y la última. Si según dice, la familia es el civilizador magistral. Aparte de la familia tradicional, padre, madre e hijos, ¿hay otros tipos de uniones familiares que pueden contribuir al desarrollo de la civilización? Hoy día el concepto de la familia se ha ampliado y hay familias que no encajan en la configuración de la familia tradicional. Tenemos, por ejemplo, familias monoparentales, familias en las que los progenitores son del mismo sexo, y también incluso hay otras fórmulas, como por ejemplo cierto regreso a la poligamia con el llamado poliamor, o la idea de que sea la tribu la que eduque a los niños y no sus padres biológicos. En mi opinión, más que el tipo de unión familiar, lo que importa es que los progenitores transmitan unos valores positivos y trascendentales a sus hijos que les sirvan de apoyo para caminar por el mundo y para desarrollarse plenamente como personas. Estoy absolutamente convencida de que una familia sana, donde el amor y el respeto están presentes, es fundamental para el desarrollo de una civilización sólida y duradera, guiada por los mismos valores de amor y respeto que se deben practicar en las familias. Bueno, esas fueron las preguntas. Espero que hayan disfrutado de nuestra charla, de nuestra presentación. Estamos muy contentos de estar aquí, muy honrados de formar parte de esta conferencia y les deseamos que tengamos todos nosotros una buena conferencia también y que la pasemos bien en los
en las siguientes presentaciones. Adiós.